En estos paisajes majestuosos, a veces aislados por montañas, aún persiste una manera ancestral de vivir, del hombre en equilibrio con la naturaleza, donde la tierra está viva y se llama Pachamama. Nos encontramos en la comunidad indígena de Amaicha del Valle, integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. Argentina se encuentra entre los países más adelantados de Sudamérica en cuestiones de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que es América Latina, lo que es México hacia Tierra de Fuego, estamos casi en la misma situación todos los pueblos indígenas, porque hay una política que te marca. Estos nuevos tiempos están marcando diferencia. Los mayores avances se vienen logrando en estos últimos años, más aún después de septiembre de 2007, cuando Naciones Unidas, junto a representantes de gobiernos, líderes indígenas y organizaciones no gubernamentales, formalizaron un compromiso político internacional por los derechos de los pueblos indígenas. Pero aún estamos en pleno aprendizaje. Estos últimos años, distintos gobiernos han hecho reconocimientos sumamente importantes. Sin embargo, la realidad de los países del norte, como Canadá y Estados Unidos, los pueblos indígenas, han tenido situaciones, por ejemplo, de negociaciones donde están en mejores condiciones que nosotros. Creo que la gran virtud de ellos fue cómo han mantenido su gobierno en el marco de tratados. En el marco de tratados y pactos es sumamente importante porque vos negocias de igual a igual. Cuando uno se queda en que te van a reconocer legalmente y te dictan una ley, vos estás aceptando todo ese tipo de condiciones y te sometes a una ley que muchas veces no te contempla. Por ejemplo, el tema de los recursos naturales, ¿no? Canadá, los pueblos indígenas de Canadá y Estados Unidos tienen participación, mucha participación en todos los beneficios de los recursos naturales que están en sus tierras. Hacen acuerdos millonarios. América del Norte lleva más de 30 años de adelantos en la relación entre estados y pueblos indígenas, y se encuentran en práctica distintos modelos, algunos de los cuales han dado mejores resultados que otros. Tuve la oportunidad de conocer pueblos indígenas del norte, donde tienen otros problemas. Por ejemplo, tienen muchos ingresos a través de los recursos naturales, tienen pactos con los gobiernos centrales de presupuestos anuales que vienen de los gobiernos indígenas, algo que en Argentina no ocurre. Si no es por intermedio de un proyecto, no vienen recursos de por sí, no, si uno no los promueve a esos proyectos, no llegan. Entonces, ellos han logrado recibir una partida anual como una provincia aquí en Argentina y además tienen una participación en los recursos naturales del subsuelo. Pero todo lo que brilla no siempre es oro. Aún Canadá, que fue el primer país en extender la protección constitucional de los pueblos indígenas, no logra superar algunas desigualdades. La verdad que hay muy buenas prácticas en ese sentido. Lógicamente que muchas veces esa cuestión del dinero y de la abundancia a veces también marea y causa muchos problemas. Un ejemplo de ellos, yo estuve ahí, tienen problemas de alcoholismo, tienen problemas de drogadicción y muchos chicos y jóvenes abandonan las universidades. El 25% de los canadienses son universitarios, nivel que solo alcanza el 6,5% de los indígenas. La mitad del suministro de agua de los pueblos indígenas representa un riesgo entre medio y alto para la salud. El acceso a servicios como salud o educación se ven reducidos en Canadá y aún el Estado maneja los recursos naturales, participando en la ganancia a los pueblos originarios, pero sin voto real en las decisiones. Entonces la verdad es que ellos están en otro problema, ¿no? Porque tienen y les sobra, entonces cuando no hay un equilibrio, afecta ya a la persona, ¿no? Cuando se pierde ese equilibrio en abundancia, es poco el valor de la vida. Entonces, unos porque tienen y otros porque no tienen. ¿Cómo logramos ese equilibrio y cómo está presente en nosotros cuando miramos a los que tienen y cuál es el problema para que los que vamos en proceso
¿no? Guardar ese equilibrio del buen vivir y no romperlo, ese equilibrio, mediante la abundancia o el destruir nuestra madre tierra. Si no, nos convertimos en lo que criticamos tanto nosotros. Esta distancia entre la ley y la práctica han generado gran descontento en las comunidades originarias de Canadá en este último tiempo, pero así continúa avanzando el proceso de aprendizaje, tanto para los estados como para los líderes indígenas. También como pueblos indígenas, ¿no? También cometemos gravísimos errores y a veces atentados en cuanto a nuestra propia madre tierra. Entonces, con el afán de tener por tener, destruimos a nuestra madre tierra. Entonces, ¿cómo ser consecuente con nuestros principios y con nuestra forma de vivir? Es una tarea, y eso es el Sumai Kausai. El Sumai Kausai es ese, cómo uno busca el equilibrio en esas cuestiones. Es una gran tarea, no es una cuestión material, es una cuestión emocional, espiritual. Tiene mucho de espiritual en cómo buscar ese equilibrio.